David estaba rodeado de enemigos. Pero hay algo que a mí me gusta mucho. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mira qué salmo tan poderoso. David muestra que tenía una guerra, que eran cantidades de enemigos que se habían levantado en contra de su vida. Y que eran cantidades de opiniones que le rodeaban, que decían, no hay para él salvación en Dios. Muchas opiniones que estaban rodeando al salmista David eran opiniones negativas. Pero David dice que Dios decía otra cosa, porque muchas veces la opinión de Dios no se alinea con la opinión de la gente. Muchas veces nosotros, a veces permitimos que nuestro estado de ánimo dependa de la opinión de las personas que nos rodean. No hay persona más frustrada, más desanimada que aquella que hace que su estado de ánimo, que la razón de avanzar en su vida sea la opinión de la gente que te rodea. Porque la gente que te rodea hoy te puede aplaudir, hoy te puede animar, pero mañana te puede desanimar, mañana te puede señalar. Las mismas personas que hoy te aplauden probablemente mañana te señalen. Por eso tú nunca tienes que permitir que tu estado de ánimo, que el motor en tu vida para continuar adelante sean las opiniones de la gente. Tiene que ser Dios, tiene que ser su palabra. Tienes que pensar de acuerdo como Dios piensa, basado en lo que Dios tiene para tu vida. Y el salmista David nos muestra que se habían levantado todos sus adversarios. Y él dice, ¿cuántos son los que se levantan? Muchos son los que se levantan contra mí. El salmista David muestra que se habían levantado adversarios en contra de su vida. Y mira, las opiniones que tenían en contra de él no eran opiniones buenas, eran opiniones negativas. El versículo 2 dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mira las opiniones que estaban rodeando al salmista David. En medio del proceso que él está viviendo, estaba viviendo un proceso de críticas, de señalamiento, críticas que lo habían hecho bajar su cabeza. Yo no sé qué opiniones estás escuchando en tu mente, en tus oídos, que han producido que tú te desanimes, que han producido que tú decaigas, que te estanques. No sé cuáles son las opiniones que estás escuchando. Probablemente el diablo te está susurrando al oído y te está diciendo, tú no sirves para nada, ya todo está perdido, tú estás sola, tú estás solo, no te vas a levantar. No sé qué opiniones estás escuchando en tus oídos, no sé qué voces estás escuchando en tu mente, pero David nos muestra que él vivió una temporada donde vivió que se levantaron muchas opiniones negativas. Muchos, dice el versículo 2 del capítulo 3, son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Muchas personas decían, para David ya no hay salvación, David ya no se levanta, David es su final, David está perdido. Pero el versículo 3 me impacta mucho, porque a veces la opinión de la gente no se alinea con la opinión de Dios. En el versículo 3 podemos darnos cuenta que lo que la gente opinaba del rey David no era lo mismo que Dios opinaba de él. El versículo 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Dice, mi gloria, el que levanta mi cabeza. David entendió que la opinión de la gente no era la misma que la opinión de Dios. La opinión de la gente que le rodeaba era, para ti no hay salvación, para ti ya no hay oportunidad, todo está perdido, no lo vas a lograr, no te vas a levantar. Pero cuando David iba a la presencia de Dios, entendía otra cosa. Y David dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. En otras palabras, David no estaba solo. Dios estaba como un escudo, alguien que te protege, alguien que te guarda de toda saeta del enemigo. Un escudo literalmente lo usaban los soldados para que la flecha no penetrara la cabeza del soldado. Los soldados usaban los escudos. Cuando las saetas, cuando las flechas venían, ellos ponían los escudos y esos escudos producían o no permitía que traspasara al soldado. En otras palabras, David dice, tú eres escudo alrededor de mí. No solo eso, Dios estaba con David como protector.
Número 2 dice, ve, eres mi gloria. Número 3, esta palabra me puso a pensar mucho. David dice, mi gloria, el que levanta mi cabeza. A David las críticas que él estaba escuchando lo habían hecho bajar su cabeza. No sé qué opiniones, qué voces que el diablo te está poniendo a la mente te han hecho bajar tu cabeza, te han hecho bajar tu ánimo, te han hecho bajar el gozo, te han hecho bajar la paz. David dice que las críticas que escuchaba, no hay para ti salvación, eran opiniones negativas. Y esas opiniones negativas, por David prestar su oído, producieron bajar su cabeza. El diablo muchas veces va a venir con voces negativas a tu mente. El diablo te va a poner malos pensamientos. El diablo te habla a tu mente a través de malos pensamientos, para que tú bajes tu mente, bajes tu cabeza, bajes el estado de ánimo que hay en tu espíritu, para que ya no sigas avanzando, para que ya no sigas creciendo. Pero David dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Las opiniones de la gente que David escuchó producieron bajar su cabeza, lo desanimaron. Ese es el problema de muchos de nosotros. Cuando tú te prestas a prestar atención a las opiniones negativas que te rodean, o a las voces negativas que el diablo te pone a través de malos pensamientos, ¿qué tú crees que va a pasar? Vas a bajar tu cabeza, vas a bajar tu ánimo, vas a bajar tu fe. Tu fe comienza a menguar, tu gozo comienza a menguar, tu fuerza comienza a menguar, todo comienza a menguar cuando tú prestas tus oídos y tu mente a las opiniones negativas que el diablo te pone a través de malos pensamientos, o a las opiniones de la gente que te rodea. Tú no tienes que vivir de acuerdo a las opiniones negativas de la gente o de acuerdo a los malos pensamientos que el diablo te pone. Tú tienes que vivir de acuerdo al propósito por la cual Dios te trajo a la tierra y de acuerdo a lo que su palabra dice que tú eres. Nunca permitas que tu estado de ánimo o que la razón para continuar en tu vida sean las opiniones de la gente. La razón o la fuerza para tú continuar debe de ser tu propósito en Dios y debe de ser la palabra de Dios. No debe de ser las opiniones que te rodeen. David, por prestar su oído, mira lo que David dice, muchos son los que se levantan. David estaba viendo los enemigos. Número 2 dice, ve, muchos son los que dicen, estaba viendo sus enemigos y estaba escuchando las voces negativas de sus enemigos. ¿Qué produjo esto en David? Bajó su cabeza, se desanimó. Ese es el único resultado que tú vas a tener cuando pones tus ojos en el problema y cuando escuchas las voces negativas que el enemigo te pone o de la gente negativa que te rodea. Al final vas a terminar debilitándote. Vas a terminar triste, con depresión, con ansiedad. Vas a terminar angustiado. ¿Por qué? Porque pusiste tus ojos y prestaste tus oídos a donde no tenías que ponerlo. David dice, muchos son los que se levantan. Él estaba enfocado en sus enemigos. Muchos son los que dicen, estaba escuchando a sus enemigos lo que sus enemigos decían y estaba viendo los enemigos que se levantaban. Ahora, ¿qué produjo esto en David? Se desanimó, agachó su cabeza. Hay muchos problemas en tu vida que te pueden estar llevando, escucha bien, te pueden estar llevando a que tú bajes tu cabeza. Hay muchas personas que las voces del diablo en tu mente te han desanimado. ¿Sabías tú que el diablo te susurra a tu mente? Tú me dirías, ¿cómo? Esos pensamientos que te vienen a la mente no es normal. Satanás tiene un poder tan persuasivo y engañoso que él te engaña y te pone malos pensamientos y él mismo te hace creer que no es él el que te está poniendo esos malos pensamientos. Escucha bien, Satanás tiene un poder engañoso y persuasivo que él mismo te desanima y te pone malos pensamientos y él mismo te engaña para hacerte entender que eso es normal, que esos pensamientos que tienes es normal. Y tú poco a poco te vas descuidando y vas entendiendo que esos pensamientos es normal, sin saber que el enemigo te está poniendo esos pensamientos y que él mismo crea un ambiente para engañarte
y para hacerte entender que no es él que te está engañando, que no es él que te está poniendo esos pensamientos negativos. Tú lo ves algo normal. Pero es que ese es un poder persuasivo que tiene Satanás, que te pone pensamientos negativos, te encierra en el problema y él mismo crea un ambiente de engaño para que tú mismo no creas que es él que te está engañando, que es él que te está debilitando, que es él que te está poniendo esos pensamientos en tu mente. Por eso David habla de levantar cabeza. Y esta es una palabra que yo quiero darte hoy. Hoy es el tiempo de levantar cabeza. Levanta tu cabeza en medio del problema. Levanta tu cabeza en medio de la crítica. Levanta tu cabeza en medio de la persecución, en medio de la angustia. Levanta tu cabeza en medio de la guerra que tienes en tu mente, en medio de esa guerra silenciosa, de esa fortaleza mental que llevas en tu mente contra pensamientos positivos y pensamientos negativos. En esa guerra que hay en tu mente, comienza a levantar tu cabeza. Comienza a creer y a vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. No vivas de acuerdo a los pensamientos malos que te susurran a tus oídos. Satanás es muy astuto. Satanás tiene un poder tan persuasivo y tan engañoso que él te engaña, te desanima y te hace entender que eso es normal. Te hace entender que estar en depresión es normal. Te hace entender que estar preocupada con ansiedad es normal. Te hace entender que estar triste, tú piensas que es tu humor, que es tu temperamento. Eso es lo que el diablo te dice para que tú sigas y te adaptes a seguir viviendo en esa vida que estás viviendo. Satanás es astuto. Satanás tiene un poder tan persuasivo para engañar a la humanidad que sin darte cuenta, él te pone malos pensamientos, pensamientos de depresión. Y pasan los días y los años y los meses y tú piensas que eso es normal. Eso no es normal. El diablo te hace creer que es normal, pero no es normal que tú vivas en depresión, con insomnio, con ansiedad. Eso no es normal. Hay un ataque, hay una guerra en el mundo espiritual. Pablo revela esa guerra en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha, hay una guerra contra sangre y carne, sino, ahí está la lucha, contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una guerra que no podemos ignorar. Ahora, pero Satanás te envuelve en un ambiente de engaño para que tú te adaptes a vivir en depresión, para que te adaptes a vivir preocupada, con ansiedad, triste, desanimada, una vida sin sentido, una vida sin propósito, una vida amargada, frustrada, una vida amarga que ni siquiera quiere vivir y tú piensas que eso es normal. Eso no es normal. Porque si de algo estoy seguro, es que Satanás sobre nosotros no tiene buenas intenciones. Cristo dijo en San Juan 10:10, el ladrón no solo viene, sino para matar, para hurtar y destruir. Satanás viene para destruir nuestra vida espiritual. Lo que no mata lo destruye y lo que no destruye te lo roba. Quiere robarte la paz. Quiere matarte el gozo, quiere robarte la fe, quiere robarte esa relación que tú tienes con Dios. El diablo es un experto en mantener a gentes en una vida de depresión, en una vida de ansiedad, en una vida de insomnio. Hay personas que viven en ansiedad y en depresión y se adaptan a vivir así. Hay personas que llevan años, meses y lo ven normal estar en depresión, porque el diablo mismo te hace pensar que eso es normal, que es tu estado de ánimo, que es tu temperamento, que es tu humor. No, hay una guerra. Por eso Pablo dice en el libro de Corintios, en la carta de los Corintios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Yo quiero decirte, en el mundo que vivimos existe Dios, pero existe también Satanás. Existen los ángeles de Dios, pero existen los ángeles del diablo. Existe la luz, existen las tinieblas. Existe la verdad y existe la mentira. En el mundo en el cual vivimos hay un mundo de maldad. La Biblia dice en primera carta de Juan 5:19, dice el mundo entero, mira lo que dice, está bajo el maligno, el mundo entero. Todos aquellos que viven bajo el sistema del mundo están bajo el maligno, porque quien gobierna y quien es el líder de este mundo, de las corrientes del mundo, es Satanás. Entonces, todo aquel que está rendido al mundo, amén, dice la Biblia, el príncipe de este mundo es Satanás. Hay una influencia que está influenciando el mundo
es Satanás. Pablo en Efesios capítulo 2 dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en la cual, dice, vosotros anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe que es Satanás, de la potestad del aire. Dice el espíritu que ahora opera, dice la Biblia, en los hijos de desobediencia. Yo vengo a decirte, hay un espíritu que opera en este mundo. Y Pablo dice que más antes todos los que no éramos cristianos seguíamos una corriente. Ahora, por seguir esa corriente nos produjo muerte, nos produjo depresión, nos produjo, ansiedad, nos produjo maldición de pecado. Cuando decidimos de seguir esa corriente, nos produjo la muerte espiritual. Pablo nos habla de otro tiempo, hablando de personas que en un tiempo no eran cristianas, pero que ahora son cristianas. Pero también revela la condición de personas que no son cristianas, que viven bajo el espíritu de desobediencia que Satanás opera en ellos porque no se han rendido a Cristo. Toda persona que no se ha rendido a Cristo, Pablo dice que Satanás, el espíritu, el príncipe de la potestad del aire, opera en esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona no se ha rendido a Cristo. Pablo nos habla de una corriente, una influencia. Una corriente es algo que tiene fuerza. Este mundo es una influencia, es una fuerza. Es como cuando un río crece y tú quieres ir en contra de esa corriente. Esa corriente viene con fuerza. El sistema de este mundo es una corriente. Y el líder, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, el líder de esta influencia que hay en el mundo, que la gente sin Cristo va siguiendo, el líder es el diablo. Cuando tú analizas bien, el líder de esta influencia que opera en el mundo es Satanás. Por eso Pablo dice, el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que es Satanás, que ahora opera en los hijos de desobediencia, en personas que no han rendido su vida a Cristo. Por eso una persona que no se ha rendido a Cristo, escucha bien, hay una influencia que el enemigo puede tomar dominio, posición de tu mente, de tu corazón, porque voluntariamente te has rendido a Él. Pero si tú estás en esa condición es porque tú quieres, porque ya Cristo vino a morir por nosotros y vino a deshacer y a destruir las obras del diablo para que nosotros seamos libres y tengamos vida y vida eterna y seamos libres. Cristo dijo en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. San Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. La Biblia dice que por causa de la unción el yugo se romperá. ¿Qué yugo? El yugo que Satanás ha puesto. El yugo de atadura al pecado, atadura a los deseos de la carne, atadura a la maldad, atadura a los malos deseos que hay en nosotros. Hay una atadura, hay un yugo que se tiene que romper, porque ese yugo nos hace ser esclavos del enemigo. Pero cuando tú vienes a Cristo, ese yugo se rompe, porque para esto apareció el Hijo de Dios, dice en la carta de Juan, para deshacer las obras del diablo. Toda obra del diablo que el diablo está tramando en tu vida, Cristo es la solución. Ese yugo se rompe viniendo a Cristo. Pero Pablo enseña que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Por eso es muy importante que tú entiendas la importancia de nosotros conectarnos, buscar su presencia, reconocer que no estamos solos, reconocer que Dios está con nosotros. Porque dice la Biblia, el príncipe, escucha bien, porque el enemigo vendrá como río, mas el Espíritu de Jehová, Isaías 54:19 dice, porque vendrá el enemigo como río, con fuerza, con una influencia, como una corriente. Eso es lo que hace este mundo. El mundo en el cual vivimos, el líder del mundo y de la influencia mala es Satanás. Por eso es que la Biblia dice en Isaías 54:19 que vendrá el enemigo como río. Un río trae fuerza, trae una influencia que te arrastra. Todo lo que está débil se lo lleva. Todo lo que no está firme lo arrastra. Este mundo tiene una influencia y el líder que produce esta influencia es Satanás. Este líder, dice Pablo en Efesios capítulo 2, opera, gobierna sobre los hijos de desobediencia, personas que no tienen a Cristo. Por eso es muy, muy importante que nosotros decidamos acercarnos a Dios. Que nosotros decidamos, Señor, yo me voy a acercar a tu presencia. Yo me voy a acercar a ti. Yo quiero tu presencia. Yo me voy a acercar a ti, Señor. Dile, Señor, yo quiero
acercarme a tu presencia. Acércate a Dios. Pablo nos enseña que hay una influencia, hay una guerra. Y el salmista David había bajado su cabeza, pero él dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Dice: eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Mire lo que dice Efesios. Yo quiero leer Efesios. Efesios es una poderosa palabra. Es una palabra muy poderosa. Mire lo que dice Efesios capítulo 2. Pablo dice en Efesios capítulo 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es una carta que Pablo le escribe a la iglesia de Éfesos. Y le está hablando a cristianos. Le está hablando de la vida que vivían antes, cómo ellos eran gobernados por este príncipe que sigue operando en aquellos que no se han rendido a Cristo, sino que siguen siguiendo la corriente del mundo. Mira lo que dice: y Él os dio vida, le dice Pablo a los efesios, a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. Y Pablo le sigue diciendo: en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Mira que seguían una corriente, una influencia. Eso es lo que mucha gente no sabe, que este mundo tiene una influencia. Y esa influencia, dice Pablo, que nos arrastraba. Habla de una corriente, que esa corriente, todo aquel que no tiene a Cristo lo arrastra. Todo el sistema de este mundo es producido por el líder que se llama Satanás. Pablo dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás tiene potestad en el mundo, en el sistema de este mundo. Mire lo que dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo muestra que hay un espíritu que opera en personas que no se han rendido a Cristo. Por eso Pablo dice que seguían esa corriente, y por seguir esa corriente nos produjo muerte. Cuando nosotros seguimos las corrientes del mundo, nos produce muerte espiritual. Muerte espiritual es estar separado de Dios, estar lejos de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. Pero tienes que saber que hay una guerra que se está viviendo. Hay una batalla. No debes de ignorar que hay una guerra. ¿Cómo se pelea esa batalla? Viniendo a Cristo, aceptando a Cristo. Si no eres cristiano, acepta a Cristo. Si ya eres cristiano, pelea esta guerra en la oración. Tírate de rodillas y comienza a pelear, que hay una guerra en los aires. La gente desconoce la guerra que se mueve en este mundo. Este mundo es una corriente que nos quiere arrastrar. Pablo habla de una corriente, de un sistema que Satanás tiene potestad. Esta corriente y este sistema la va produciendo un líder. Ese líder es Satanás, que la Biblia le llama un príncipe, porque mucha gente voluntariamente se rinde a él, voluntariamente le sirven. ¿Por qué? Porque no se han rendido a Cristo. Entonces Pablo habla de las corrientes del mundo, de que seguíamos una corriente, y Pablo dice que esa corriente la produce Satanás. Esto está bien, es bien fuerte esta palabra, pero me impacta lo que Pablo dice: en los cuales todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Mira cómo opera: haciendo la voluntad de la carne. Dos cosas: vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Dice: y de los pensamientos. Tres cosas: en los deseos de la carne, la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Mira qué poderoso: hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando muerto en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. El sistema nos produjo muerte. Seguir las corrientes del mundo, seguir la corriente de este mundo que la produce Satanás, Pablo dice que nos produjo muerte, nos separó de la gloria de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia,
Aún estando nosotros muertos, dice Efesios capítulo 2, versículo 5, aún estando muertos en pecados, dice, nos dio vida con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia de su riqueza, de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El versículo 10 me impacta lo que dice: porque somos hechura suya de Cristo, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo nos muestra que somos hechura de Cristo, porque somos hechura de Él, venimos de Él y nos creó en Él con un propósito. Tú no estás aquí para que estés en las obras del pecado o que estés en depresión con ansiedad. Dios te llamó a libertad. La Biblia dice: donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. ¿De qué libertad está hablando? De la libertad espiritual, donde no somos atados, influenciados por el sistema del mundo o por los deseos de la carne, sino que hay libertad. Hay libertad en el Espíritu. Por eso es muy importante que nosotros nos rindamos a Él. Entender que hay un propósito. Y Pablo en el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Dios te creó en Cristo para buenas obras. No te creó para malas obras. Dios no te creó para que estés en depresión, en pecado, ni para que estés atado a la droga, al alcohol. Dios te creó para buenas obras. Dice: las cuales desde antemano. Antemano es que antes de que tú nacieras, Dios preparó un propósito para que camines en ese propósito. Claro, Satanás siempre va a querer desviarnos del propósito de Dios. Y es ahí donde va a haber guerras, van a haber oposiciones en tu vida. Pero es ahí donde tenemos que, de acuerdo, vivir conforme al propósito de Dios. Debemos vivir de acuerdo conforme al propósito de Dios. No debemos de vivir conforme a las opiniones negativas de la gente. Porque el profeta, amén, porque el rey David, por un momento, comenzó a poner sus oídos en las opiniones que le rodeaban. ¿Y sabes qué? Se desanimó. Toda persona que pone sus ojos en el problema y que pone sus ojos, escucha bien, que pone sus oídos a las opiniones de la gente, va a terminar frustrada, va a terminar desanimada, decepcionada. Porque tú y yo no fuimos creados para vivir de la opinión de la gente. Tú y yo fuimos creados para vivir de acuerdo a la opinión de la palabra escrita. No viva de acuerdo a las opiniones que te rodean. Vive de acuerdo a la opinión que Dios dice en su palabra. David puso sus ojos en sus enemigos. Y con esta palabra voy a ir terminando. Dice: oh Jehová, Salmos capítulo 3 del 1 al 3. Voy a leerlo otra vez para terminar. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Dice: muchos son los que se levantan contra mí. David comenzó a multiplicar los enemigos. Comenzó a ver que los enemigos eran muchos. Número 2, muchos eran los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. David comenzó a poner sus ojos en los muchos enemigos y comenzó a escuchar las muchas opiniones negativas. Y todo esto produjo en el rey David que bajara su cabeza. Hay personas que el enemigo ha hecho bajar su cabeza, pero sabes que hoy Dios te manda esta palabra para que vuelvas a levantar tu cabeza, para que vuelvas a levantarte. Porque mira lo que sigue diciendo el versículo 3. Cuando él fue a la presencia de Dios, se dio cuenta que era todo lo contrario a las opiniones de los enemigos que le rodeaban. Los enemigos de David decían: para ti no hay salvación, para ti ya no hay esperanza. Pero cuando él fue a la presencia de Dios, el versículo 3 dice: mas tú Jehová, eres escudo alrededor de mí. O sea, David está diciendo: mas tú Jehová no opina lo mismo que opinan mis enemigos. Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. David dice: tú levantas mi cabeza. La cabeza que los enemigos hacían que David bajara. Cuando David va a su presencia, Dios levanta su cabeza. Yo creo que Dios puede hacer levantar tu cabeza. David bajó su cabeza por las críticas y por las opiniones que le rodeaban.
Pero ¿sabes qué? Cuando él iba al secreto, cuando él iba a la presencia de Dios, sus oídos escuchaban algo diferente que lo que estaba escuchando de sus enemigos. ¿Será que lo que a ti te hace falta puede hacer es que vayas a la presencia de Dios? Porque cuando vas a la presencia de Dios, va a ser contraria a las opiniones que tú has escuchado a la opinión de Dios. La opinión de Dios era levantar su cabeza, era un escudo. Dios levantaba su cabeza cuando David iba a la presencia de Dios. Le hacía entender que Dios estaba con él. Le hacía entender que la opinión de la gente no se alineaba con la opinión de él. La opinión de los enemigos de David era negativa, pero la opinión de Dios era positiva. La opinión de los enemigos de David era no hay esperanza, pero la opinión de Dios, cuando iba a su presencia, David se daba cuenta que había esperanza. Lo que a ti te hace falta es ir a la presencia de Dios. Cuando vamos a su presencia, levantamos cabeza. Levantar cabeza significa volver a cobrar el enfoque. Yo no sé qué críticas te han hecho bajar tu cabeza y has perdido el enfoque. Literalmente, cuando una persona baja su cabeza, literalmente pierde el enfoque. No puede ver hacia lo que tiene para adelante. Eso es lo que produce las voces negativas que el diablo tira a tu mente, para que tú pierdas tu enfoque, para que bajes tu cabeza, para que te desanimes, para que tu espíritu decaiga y pierdas el enfoque en el propósito que Dios tiene para tu vida. David dice que él tenía su cabeza baja, pero cuando él iba a su presencia, Dios le levantaba cabeza. David volvía a recuperar la visión, volvía a recuperar el enfoque. Vuelve a enfocarte. No permitas que los comentarios de la gente que te rodea, los comentarios negativos o los malos pensamientos que te susurran al oído del enemigo, te hagan perder el enfoque. No permitas que esto te haga bajar la cabeza, porque cuando bajas tu cabeza, pierdes el enfoque. Eso es lo que Satanás quiere, que tú bajes tu cabeza, porque literalmente, si tú físicamente bajas tu cabeza, ya no puedes mirar hacia adelante. Pierdes el enfoque en aquello que estás enfocado. Eso es lo que pasa espiritualmente. Cuando Satanás te susurra al oído, a tu mente, es para desanimarte. Porque cuando te desanimas, pierdes la visión espiritual. Cuando te deprimes, cuando te angustias, cuando te frustras, cuando cuestionas, pierdes la visión espiritual. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú pierdas la visión. Porque ninguna persona puede avanzar o caminar bien si ha perdido la visión, porque tienes tu cabeza gacha. Cuando una persona camina literalmente con la cabeza baja, puede tropezar, no puede ver lo que hay adelante, no puede mantenerse enfocado. Lo mismo es en el aspecto espiritual. Cuando Satanás te tira malos pensamientos o hay una guerra en tu mente y vives de acuerdo a las guerras que hay en tu mente, esto te hace perder la visión espiritual. Pierdes el deseo por la presencia de Dios. Pierdes el deseo por volver a estar enfocado en aquello que una vez estabas enfocado. Eso fue lo que le pasó a Pedro en el libro de Mateo capítulo 14 del 30 en adelante, cuando Cristo lo llama a que camine sobre las aguas. Ya que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre ti, sobre las aguas. Cristo le dijo: ven. Cristo le dio una palabra, Cristo le dio un propósito, pero dice la Biblia que Pedro comenzó a caminar, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. De pronto se comenzaron a levantar tempestades porque Pedro iba caminando en el propósito de Dios y en obediencia a la palabra que Cristo le había dado. Cuando tú caminas de acuerdo al propósito y de acuerdo a la palabra y en obediencia a Dios, siempre van a haber desenfoques, van a haber tormentas que se van a levantar para quererte desenfocar, porque cuando tú te desenfocas ya no avanzas. Cuando tú te desenfocas te hundes. Cuando tú te desenfocas, comienzas, amén, a hundirte, comienzas a ahogarte, comienzas, amén, a detenerte, ya no avanzas. Eso le pasó a Pedro. Mientras Pedro avanza en la palabra que Dios le dio y se mantiene enfocado en aquel que le dio la palabra y el propósito, Pedro no se hunde. Pero cuando Pedro, dice la Biblia, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué será lo que te está desenfocando del propósito de Dios? A Pedro lo desenfocó un viento y una tormenta. No sé a ti qué te está desenfocando, qué te ha desenfocado, y ese desenfoque te está hundiendo, porque ahora ya no estás mirando a Cristo, ahora estás mirando lo que te desenfocó. Por estar mirando lo que no tienes que mirar, te estás hundiendo.
De pronto has quitado la mirada de Cristo como Pedro. Mientras Pedro se mantiene enfocado, él no se hunde, porque no se puede caminar por encima de las aguas que representan el problema si tú no estás enfocado en aquel que te llamó. No se puede caminar por encima del problema desenfocado. Tú caminas por encima del problema mirando a quién te llamó. Mientras Pedro se mantiene enfocado en el Dios que lo llamó, en Cristo, él no se hunde. Las aguas no lo hunden, la tormenta no lo hunde. Pero cuando Pedro, escucha bien, cuando Pedro comenzó a desenfocarse, entonces Pedro comenzó a hundirse. Y es ahí donde muchas personas no han entendido el poder negativo que tiene el desenfoque. Porque así como el enfoque en Cristo te mantiene caminando por encima de la circunstancia, así el desenfoque te puede llevar a que te hundas. Hay mucha gente que ignoran lo peligroso que es desenfocarte. Escucha bien, del propósito y de la palabra que Dios te dio. Pedro se hunde, no porque Dios no lo había llamado, no porque Cristo no tenía un propósito en él, no porque no estaba en obediencia. Pedro se hunde no porque Cristo no tenía poder. Pedro se hunde porque se desconecta. Escucha bien, Pedro no se hunde por falta de poder, ni porque Cristo no lo llamó, ni porque no tiene un propósito. Pedro se hunde porque se desenfoca. Vemos un hombre que se está hundiendo en las aguas con un gran propósito, con una palabra, con un gran llamado, con alguien que es poderoso que lo llamó, pero se hunde. Sencillo. ¿Por qué? Porque se desenfocó del que lo había llamado. Y este es el problema que nos pasa mucho a diario, que nos desenfocamos del propósito de Dios. Y cuando tú te desenfocas de Cristo y miras lo que no es Cristo, entonces comienzas a dudar y la duda comienza a hundirte. Hay personas que tiempos atrás el problema que estaban viviendo hoy no los hundía. Hay personas que tiempos atrás tenían problemas y avanzaban, seguían para adelante porque estaban enfocados en Cristo. Pero ahora te desenfocaste de Cristo y el problema, y más antes el problema que caminabas por encima de él, ahora el problema te está hundiendo. Las aguas que por ellas Pedro caminaba, ahora son las mismas aguas que lo están hundiendo. En un momento Pedro caminó por encima de las aguas mientras se mantuvo enfocado. Pero ahora esas aguas por las cuales él caminaba, ahora lo están hundiendo. Y tú te preguntas por qué o qué pasó. Se desenfocó. Cuando él se desenfocó, ya no tenía la conexión correcta que lo mantenía fluyendo, que lo mantenía caminando por encima de las circunstancias. Cuando tú te desenfocas, el poder de Dios se limita. ¿Por qué? Porque tú cortas el poder de Dios a través del desenfoque, porque el desenfoque te hace dudar. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se agrada. Por eso es que Pedro, cuando se desconecta de Cristo, comienza a dudar. Y ahora, en vez de caminar por las aguas, se hunde. ¿Por qué? Porque ya sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede caminar sobre las aguas. Lo que a Pedro lo mantiene caminando sobre las aguas es su enfoque. Y ese enfoque en Cristo producía fe. Pero cuando él se desenfoca, entonces duda. Y cuando duda, se hunde. Porque no se puede caminar por encima de las aguas si no es enfocado. Escucha bien. Por encima del problema solo se puede caminar enfocado en Cristo. Por encima de las aguas, Pedro solo podía caminar enfocado en aquel que lo había llamado. Nadie puede caminar por encima del problema y de las circunstancias si no está enfocado en Cristo. Por eso es que la Biblia dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo, no tiene que estar en el problema, no tiene que estar en las circunstancias. No sé dónde tú tienes puestos tus ojos, tu mirada. Probablemente la tienes en la tormenta, en el problema, y ese es el problema que te está hundiendo. Y el problema no es tanto el problema, sino dónde tenemos conectados nuestros ojos en medio del problema. Porque problemas todos tenemos. El problema es dónde yo tengo conectados mis ojos. Ese es el problema. El problema de Pedro no era tanto las aguas. El problema fue que mantuvo sus ojos donde no tenía que mantenerlos. El salmista
Por eso el profeta Jeremías dice en Lamentaciones: mis ojos contristaron mi alma. Lo que tú ves con tus ojos influye mucho lo que vas a sentir en tu corazón. Por eso es que cuando Pedro mira los vientos, lo que sintió dentro de él fue miedo. Y el miedo lo hizo dudar. Y la duda lo desconectó del poder de Dios que lo mantenía fluyendo y comenzó a hundirse. Por eso es que Lamentaciones dice: mis ojos contristaron mi alma. Hay cosas que tú puedes estar mirando que pueden producir tristeza dentro de tu corazón. A Pedro, por causa de donde él puso sus ojos, en su corazón sintió miedo, porque lo que tú ves trae una reacción dentro de ti. Y Pedro sintió miedo, pero al ver el fuerte viento, dice Mateo capítulo 14 del 30 en adelante, tuvo miedo. Mira lo que Pedro tuvo miedo. Pero cuando Pedro comienza a caminar enfocado en Cristo, él camina sobre las aguas, dice la Biblia, y andaba sobre las aguas. O sea, Pedro caminó sobre las aguas. El problema de Pedro fue cuando se desenfocó. Por eso es muy importante este tema: no te desenfoques. Mantente enfocado en Cristo. No te desenfoques del propósito de Dios. El error más grande por la cual Pedro se hunde fue porque se desenfocó. Y ese es el problema de muchas personas que están desenfocadas, se están distrayendo con el problema. Satanás va a levantar problemas para distraerte y para que te enfoques en el problema. Hay personas que lo que los está hundiendo es el desenfoque, la distracción. Hay muchas personas como Pedro que se están hundiendo, que sienten que se están hundiendo en su vida porque te estás distrayendo, poniendo tu mirada como Pedro en algo que Dios no te dijo que pusieras tu mirada. Cristo nunca le dijo a Pedro que pusiera la mirada en la tormenta. Cristo le dijo: ven y camina. En otras palabras, ven donde yo estoy. Camina en lo que Él te dijo. Míralo a Él para que puedas caminar. Mientras Pedro lo miraba a Él, caminaba hacia Él. No se podía hundir. Pero cuando Pedro quitó su mirada de donde no era Cristo, se hundió. Y eso nos muestra que no podemos caminar en el propósito de Dios desenfocados. Porque si nosotros caminamos en el propósito en el cual Dios nos llamó en esta tierra desenfocados, vamos a terminar como Pedro, hundiéndonos con un gran propósito, con un gran llamado, pero nos vamos a estar hundiendo en la depresión, en el insomnio, en la tristeza, en el pasado, porque nos desconectamos de Cristo. Por eso cuando aquellas serpientes picaban a los hijos de Israel en el desierto, Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, y todo aquel que mire esta serpiente de bronce, que representaba, era una tipología de Cristo, se va a sanar. Dice la Biblia que todo aquel que se mantenía enfocado en la serpiente, que representaba a Cristo, no era Cristo, era una tipología, una simbología de Cristo. Dice la Biblia que todo aquel que lo picaban las serpientes, pero cuando miraba a la serpiente de bronce, se sanaba. Mira cómo se sanaban, manteniéndose enfocado. Si tú te mantuvieras enfocada o enfocado en Dios, estuvieras sano. Porque hay personas que se han enfermado. ¿Por qué? ¿Qué tipo de enfermedad? Te has desanimado, te has debilitado. ¿Por qué? Porque estás mirando el problema. El problema te ha enfermado. Dice la Biblia que los hijos de Israel, cuando estas serpientes en el desierto lo picaban, Dios le dijo a Moisés: levanta una serpiente de bronce, y todo aquel que mire esta serpiente, ponla en alto. Y todo aquel que mire esta serpiente, cuando lo haya picado las serpientes, esta serpiente de bronce los va a sanar. ¿Y cómo ellos se sanan? Manteniéndose enfocado en la serpiente de bronce, que era una tipología de Cristo. Cuando tú te mantienes enfocado en Cristo, te sanas de la depresión, te sanas del desánimo, te sanas del insomnio, te sanas de la depresión. Mantente enfocado. Ellos se mantenían sanos cuando miraban la serpiente de bronce. Cuando ellos se conectaban enfocados en la serpiente de bronce, ellos se sanaban de la picadura de la serpiente que les había picado. Cuando tú te mantienes enfocado en Cristo, te vas a sanar de aquellos ataques, de aquellas heridas que el diablo te ha hecho. Mantente enfocado en Cristo. No mantengas enfocado en el problema. Mantente enfocado en Cristo. ¿Cómo ellos se sanaban? Mirando la serpiente. ¿Cómo tú te sanas del desánimo, de la depresión, de la angustia, de la duda? Manteniéndote enfocado en Cristo. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, no en el problema, no en la circunstancia, no en lo que te rodea, no en lo que escuchas, no en lo que ves, en Cristo.
Cristo Jesús. Es ahí donde tú tienes que poner tu mirada. Mantente enfocado. David, en el Salmo capítulo 25, versículo 15, es un vivo ejemplo de mantenernos enfocados. Por eso la Biblia dice en el Salmo 25, 15, David dice: mis ojos están siempre hacia Jehová. Porque cuando miras a Dios tienes esperanza. David dice: porque Él sacará mis pies de la red. Salmo 25, 15, este es un salmo muy hermoso. Amén. Te invito a que lo apuntes y a que lo puedas leer. Salmo 25, 15. David decía: mis ojos están siempre hacia Jehová. Cuando él se mantenía mirando a Dios, de Dios hacia él, nacía una esperanza en su corazón. Nadie puede tener esperanza mirando el problema. El problema de mucha gente que quiere tener esperanza mirando al problema. Gracias, Dios te bendiga. Gracias, Ruiz, Dios te bendiga, gracias. Nadie puede tener esperanza mirando el problema. David dice: Él sacará mis pies de la red. O sea, había una esperanza en él. Pero ¿qué llevaba a producir esa esperanza en su corazón? Él se mantenía mirando a Dios. Él dice en el Salmo 25, 15. Vamos a leerlo para que tú veas. Con este salmo quiero terminar. Mire lo que dice el Salmo 25, 15. Él dice: David, mis ojos, mi enfoque está siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. O sea, David no niega que estaba enredado, pero él no mantiene sus ojos en la red. ¿Por qué? Porque él sabía que nadie puede tener esperanza de salir de la red o del problema mirando el problema. Tú vas a salir del problema mirando a Dios. Es quien tiene el poder para sacarte del problema. El problema de mucha gente no es el problema, es donde tienes enfocado tus ojos. Ese es el problema. El problema no es tanto el problema, sino la actitud que tomamos cuando estamos en el problema, o donde tú tienes puestos tus ojos en medio del problema. David estaba enredado. Él dice: porque Él sacará mis pies de la red. Él no niega que esté enredado, pero hay algo que me gusta. A pesar de que sus pies estaban enredados, estaba en el problema, él no estaba mirando el problema. Él dice: mis ojos están siempre hacia Jehová. Sé que tengo una red en mis pies, pero no miro la red que hay en mis pies. Me mantengo viendo a aquel que me puede sacar de la red. El problema de la gente es que no está mirando a Dios, está mirando su problema, está mirando la red. Por eso no tienes esperanza. Nadie puede tener esperanza mirando el problema. La esperanza nace cuando te mantienes enfocado en Dios. Por eso es que él dice, primero habla de estar enfocado, después viene la esperanza. Él dice: mis ojos están siempre hacia Jehová. Habla de enfoque. Mira, después nace una esperanza. Él dice: porque Él sacará mis pies de la red. Venía una esperanza a su corazón. Pero claro, él primero se mantiene enfocado. Él dice: mis ojos están hacia Jehová, porque Él me va a sacar de la red. ¿Ve? Nacía una esperanza. ¿Por qué? Porque el poder de mantenerse enfocado es que Dios te da esperanza. Ruiz, muchas gracias, Dios te bendiga, gracias por los regalos que estás enviando. Es que cuando tú te conectas con Dios, eso produce una esperanza. Ninguna persona me puede decir: yo tengo fe, yo tengo esperanza mirando el problema. Ninguna persona. La mayoría de las personas que están enfocadas en el problema, ¿tú sabes cómo se expresan? Creo que estoy solo, creo que no voy a salir de aquí, creo que Dios me dejó solo, porque están mirando el problema. Pero lo más grande de David no solo es el problema, es que a pesar del problema, él no mira el problema. Él se mantiene enfocado en aquel que lo va a sacar del problema, y el enfoque producía una esperanza. Y ahora él dice: Él sacará mis pies de la red. ¿Ve? Tenía una esperanza. ¿Por qué? Porque se mantenía enfocado. Y cuando él se mantenía enfocado, venía una esperanza a su corazón. Y luego él dice: Él sacará mis pies de la red. Dice: mírame, porque estoy solo y afligido. La angustia de mi corazón se ha aumentado. Sácame de mis congojas. David no niega cómo se siente. Él no niega que se siente afligido. Él no niega que está enredado. Pero el enfoque no lo tenía en la angustia, no lo tenía en la red, lo tenía en el Dios que lo podía sacar de la red. Cambia de enfoque. Hoy Dios quiere que hagas dos cosas: que te desenfoques y que te enfoques. Desenfócate del problema y enfócate en Dios, que es más grande que tu problema. Ya no mires el problema, mira a Dios que te puede sacar del problema, y Él te va a ayudar en medio de cualquier circunstancia que puedas estar viviendo. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Gracias, te pido que bendigas a cada persona que se ha conectado.
Espíritu Santo, bendíceles, restáurales, tócales, llénales con tu santa y fresca unción, Dios mío. Rompe cadenas, Señor. Destruye toda obra del enemigo, Padre, en contra de mi vida y en contra de sus vidas. Padre amado, guárdanos de todo mal y de todo peligro. Guárdame a mí, Señor, de toda saeta del maligno, y guarda todos los que están conectados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias. Llénalos de tu santa presencia. Renuévalos, rompe cadenas. Destruye todo plan del enemigo en contra de cada persona. Si tú estás escuchando esta transmisión, me alegro mucho. Que Dios te bendiga en gran manera y que la paz de Dios esté en tu corazón. Gracias a todas las personas que se conectan a diario, personas que tienen hambre por Dios. No hay nada más lindo cuando tú le inviertes tiempo a la palabra, porque le estás invirtiendo tiempo a la palabra de Dios. Cristo dijo algo en San Juan 6:63. Cristo dijo: mis palabras